¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este podcast iniciando el año, a este su podcast Detrás de, con un capítulo especial donde vamos a abrir una nueva sección en la cual vamos a charlar, debatir, platicar, entrevistar a ciertos artistas independientes, locales y nacionales en la escena de la música mexicana. Y no solo del rap, vamos a meternos a muchos géneros. En esta ocasión tenemos músicos, actrices, actores, tengo, tengo amigos que son liricistas, escritores, productores, compositores. Si me notan un poco nervioso es porque lo estoy, referente a que tuvimos unas fallas previas a esta transmisión, entonces estoy intentando recuperarme, pero bueno, mi nombre es Jesús Aguilar, bienvenidos a Detrás de, traído por AM Enterprise, y me toca presentar a mis compañeros del día de hoy porque no estoy solo, no es una entrevista común, es una entrevista grupal, es un panel, y el primero que voy a presentar es a mi amigo Chucho, mi tocayo. ¿Cómo estás, amigo? Amiguito, muy buenas tardes, noches para todos ustedes, para todo el público que está en Facebook y sobre todo para ti. Voy a agradecerte por una invitación a un panel tan cool y sobre todo pues, para ver a unos cuates de tantos años que si no fuera por este panel, quién sabe hasta cuándo nos volveríamos a ver. Sí, como te lo decía antes, ya con cara de señores todos, pero bueno, aquí estamos y vamos para adelante. El siguiente va a ser mi amigo Diego, es un trombonista y como lo dije en la transmisión pasada, el más solicitado del pueblo. Ah, muchas gracias, Chuy. Un gusto estar con ustedes y volver a ver a caras viejas. El siguiente es mi hermano Mitch. Este hombre es un talentazo, toca cada instrumento que tú quieras, el que tú le pongas, él lo sabe tocar. Por muy raro que sea, creo que hasta la ocarina lo sabe tocar. Antonio Michipa, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, amigo? Pues qué gusto de volver a ver a tantas caras conocidas luego de mucho tiempo. Y pues también qué gusto verte a ti y muchas gracias por invitarme a tu programa, que desde ya te digo que está muy, muy cool. Muchas gracias, hermano. Los siguientes son unos hermanos que yo los conozco desde muy pequeños, prácticamente desde bebés. Los conozco, si no me equivoco, desde que tenían como 10 y 11 años, más o menos por ahí. Entonces son muy talentosos, son muy jóvenes. Antes eran unos bebés que andaban ahí haciendo sus pininos en la música, pero son talentosísimos. Ellos son los hermanos Germán y Román. ¿Cómo están, chicos? Hola, Chucho, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, aquí andamos, felices. Aquí al tiro. Saludos a todos. Un placer estar aquí, Chucho. Gracias. No, gracias a ustedes por el aguante y por estar aquí acompañándome a pesar de las fallas que tuvimos hace rato, pero qué bueno que siguen aquí. Y al final, y no menos importante, está mi hermano, que muchos dicen que nos parecemos, a que la gente diga si sí o si no, muy talentoso también. Él es actor, modelo y cantante. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho la invitación y qué chido de ver a todos porque sí nos conocimos bien morros algunos y qué chingón ver caras conocidas. Bueno, pues para la gente que va entrando a esta transmisión, les vamos a explicar nuevamente el formato. Es un pequeño panel donde vamos a platicar, debatir, entrevistar a estos chicos sobre cómo es ser un artista independiente en México. Y para empezar, me gustaría platicar, y la primera pregunta es, ¿cómo es que se acercan, o sus primeros acercamientos a cualquier índole de la cultura? Ya se llámese música, pintura, diseño. ¿Quién gustaría empezar? Vale, no se Quien peleen. guste, quien guste. Vale, ¿qué tal si los vamos como los tengo en orden de mi pantalla, vale? Chucho, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos? ¿Cómo fueron mis primeros acercamientos? Pues mira, pues literalmente fue digo, en el centro escolar donde todos estudiamos, entré a la banda de música, pues fue yo creo que al menos de la mayoría, o en mi caso, fue como el primer acercamiento al arte, pero de primera persona, ¿no? De ahí en fuera, pues, desde, híjola, pues mi familia, o sea, este, no todos dedicado, pero tengo mucha familia que le gusta y que tiene la habilidad de hacerlo, ¿sabes? Entonces, pues lo explotan de alguna otra manera y es como fue, yo creo que ese fue como el primer acercamiento, pero en primera persona sí, hasta que entré a la marching. Vale. Mitch, en tu caso creo que ya es un poco desde antes que entrabas a la marching, ¿no? Creo que tú tienes ya nociones musicales muy antiguas. Pues fíjate que sí y no.
Sí, porque de hecho el primer acercamiento que tuve a la música fue como a los 5 años y fue tocando la batería. Obviamente, pues a los 5 años no hay mucha exigencia y pero pues empiezan a desarrollar como ciertas nociones ¿sabes? Realmente también nunca tuve mucho problema como en decidir qué es a lo que me quería dedicar, qué es lo que quería hacer después. Entonces, pues como que desde ahí, fue haciendo como los primeros pininos, pero sí digamos, la formación oficial, pues empieza, creo que igual que todos, en la marching, y pues de ahí la historia se cuenta sola. Claro que sí, y hablando de bateristas pequeños, bueno, es el turno de uno de los más pequeños que he conocido, que era un niño que me llegaba prácticamente en la cintura y tocaba como si fueran de los líderes de percusión en ese entonces, cuando formábamos parte de la banda de Águilas Doradas, de Marching Band, que es Germán. Germán, ¿tú cómo te fuiste entrando a la música? Muchas gracias por los halagos. Nosotros fue más que nada primero por mis papás. Nuestros papás no son músicos, ellos son abogados los dos, pero mi mamá no quería que fuéramos, bueno, es que pues cualquier niño chiquito lo metes al fútbol, ¿no? O algo así, y a mi mamá no le gustaba. Nos dijo, yo quiero que hagan otra cosa, que toquen un instrumento. Entonces nos metió a un proyecto de gobierno que era muy bueno, que es muy bueno, que es Secamba, donde te prestan los instrumentos, vas, te inscribes y empezamos. Él tenía, ¿cuántos tenías? Yo tenía 8. No, 7, ¿no? 7 7 y 6. Ajá, algo así, algo por ahí. Y ya ese fue nuestro primer acercamiento y ya, pues ya después, gracias a Dios, se fueron dando muchas otras cosas, pero el primer acercamiento fue así, gracias a la iniciativa de mis papás, porque pues éramos muy chiquitos, pero pues desde ahí dándole. Pero sí, empezamos ahí por Secamba primero y ya a la banda de música entramos como a los 12, ¿no? Yo tenía 2, tú tenías 11, Ajá. que fue cuando nos fuimos a España. Todos, creo que fueron todos, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, ya él tiene unas experiencias con la OSIM y bueno, con Lab y cosas así también, ¿no? Que para la gente que no los conozca, Germán es el chico que tiene gorra, es un baterista excelente, y el chico sin gorra es Román, que se llevan un año de diferencia y también es un saxofonista muy talentoso. Deberían de escucharlos, tienen su propia banda, no sé si aún siguen con ese proyecto, pero son muy buenos, me gusta mucho. Creo que tuve la oportunidad de verlos tocar en vivo en alguna edición de la Feria de Puebla. Entonces, se escuchaba bastante bien. Quiero felicitarlos por eso, porque también son varios exalumnos de aquella banda en la que formamos todos. Y qué padre que sigan con ese proyecto. Antonio, perdón, a ti ya te había conocido, ya te había visto unos tiempos, pero solo había visto que subías canciones como covers, de tocando la guitarra y algo así por el estilo. Pero ¿cómo fue que te empezaste a declinar ya por seguir este sueño que es la música y ser músico? Pues yo empecé a los 15 años porque tenía unos compas que tocaban en bares y así, pues son mis hermanos todavía, los quiero muchísimo y yo quería ser como ellos porque pues a todos les gustaban las morritas, pues jalaban banda, las fiestas, pues estaba chido, pero pues la verdad sí era muy malo. Yo vengo de una familia de maestros, entonces pues nadie toca. Pero siempre me gustó como la onda como hardcore, emo, eh, toda esa ondita. Entonces me empecé a pegar en los conciertos y empecé cantando, pero pues yo gritaba, ¿no? Entonces, siempre mi sueño, desde ese momento, yo supe que quería ser artista y siempre me he preparado para ser artista, pero tomé un camino para ser músico primero, para prepararme, porque no tenía el talento pues nato, ¿no? Como algunos de los que están aquí, pero con huevos y con dedicación he podido. O sea, este proyecto que tengo lo planeé desde hace ya 9 años y apenas lo estoy sacando. Ay, qué chingón. Y para englomerar todo este tema que estamos hablando sobre arte, sobre cultura, no solo hablamos de la música en general al mencionar la palabra artista, sino también nos enfocamos un poco a lo que es la pintura. Por ejemplo, mi amigo Diego, aparte de ser un excelente trombonista, pinta y diseña súper increíble. Quien viera sus libretas, apuntes no, pero dibujos de lujo.
¿O no, Diego? ¿Cómo fueron tus primeros inicios a estas actividades? Pues en el caso del dibujo siempre fue desde niño. Bueno, en mi caso igual soy hijo de maestros y mi padre pues siempre me ponía a dibujar, ¿no? Era como de que, a ver, ponte a hacer algo y me ponía a dibujar ahí. Y pues era divertido, ¿no? Y ya poco a poco me fui especializando en ciertas cosas y le encontré gusto. Realmente no estudio pintura ni nada de eso, pero realmente he buscado cursos y me he informado bastante. Y en cuanto a música es algo que he tomado de manera muy formal y realmente es una experiencia que me ha agradado bastante. Ahora, como lo han escuchado todos en estas breves introducciones, todos son músicos, todos saben tocar instrumentos, a lo cual a veces a mí en lo personal me surge una duda que es, ¿por qué ser músico independiente en México o en Puebla es tan complicado? ¿Qué es lo que le hace falta a la escena artística? Apoyos privados, de gobiernos en su opinión, ¿qué es lo que creen ustedes que le hace falta a esta escena? Pues yo creo, yo voy a hablar por mí, por mi experiencia. Yo viví 4 años en México, tuve la oportunidad de irme a estudiar allá y me junté con muchos chavos que eran músicos independientes y yo siento que es la mentalidad con la que te forman tus maestros y con la gente que te rodeas, con la escena, ¿no? La famosa escena, porque siento que hay mucha ignorancia y siento que hay hasta cierto punto un conformismo en decir que no tenemos el apoyo suficiente, porque realmente no crecemos, porque no nos apoyamos entre nosotros, hay muchas envidias, siempre organizar un concierto, que tú pongas todo, que sea independiente, es muy difícil y más que la gente consuma música nueva, mucho más. En Ciudad de México hay mucha apertura para nuevos proyectos porque es una ciudad grande, es la capital, ¿no? De nuestro país. Pero, por ejemplo, acá en Puebla, pues no te consumen proyectos nuevos. Normalmente siempre es McCarthy's, Bull McCabe, no sé si se acuerden. O sea, esa ondita de bar y está bien, o sea, tú ganas como músico, pero, por ejemplo, los artistas que traemos una propuesta nueva, que queremos ser parte de la escena nacional independiente de artistas, como por ejemplo Alemán, Santa Fe, Gera MX, pues no hay ningún artista, por lo menos del centro, o por lo menos de Puebla, que esté ahí dando batalla, ¿no? Entonces yo creo que es mucho la mentalidad, más que el apoyo, más que las personas, es la mentalidad que tenemos desde el principio. O sea, si nosotros no cambiamos eso, yo creo que vamos a seguir igual o peor. Pero pues yo creo que me tocó mucho allá en México conocer a artistas que ya traen otro chip aquí, son jóvenes, como Germán y Román, de esa edad que traen otro chip, que quieren ayudarse, que quieren contribuir, que quieren hacer algo por la escena musical, no solo independiente de nuevos proyectos, sino también de los que son músicos de sesión, productores, también actores, no sé, de varios rubros del arte. ¿Sí, Román? Sí, yo igual creo eso. Es que, bueno, yo también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar un año en México. Igual, lo que siento que en México es que llega, pues todo el mundo quiere llegar allá porque ya están los contactos, ¿no? Entonces, a la hora no sé, por ejemplo, yo no conozco a este bro y los dos llegamos con la misma mentalidad, pues ya se hizo, ¿no? Son dos personas que quieren salir adelante y eso es lo bueno. También, y otra cosa que no veo tan bien, o bueno, complicada, aquí en Puebla y bueno, creo que en todos lados, es lograr entrar al medio. O sea, al medio me refiero como a lugares donde te puedas presentar que valgan mucho la pena, ¿no? Digo, todos los lugares valen la pena, pero que valgan mucho la pena. Por ejemplo, festivales. Aquí creo que el único festival grande es el 5 de mayo y, o sea, para que entres está cañón, porque en primera, escenarios principales, pues ya son para artistas grandes, ¿no? Que, pues bueno, de alguna manera se entiende. Pero pues abrirle a esos artistas, chale, son artistas, le abres al artista solo si él quiere y él trae a su gente para que le abran, entonces está cañón, ¿no? Por ejemplo, la feria es aquí en Puebla y traen algún artista, pero ese artista trae un grupo no tan famoso de Hidalgo.
Entonces, ¿cómo no? Creo que eso es lo difícil, llegar a encontrar esos contactos que te den el chance, porque sinceramente yo siento que talento hay mucho, en todos lados, hay mucha gente muy buena, pero el problema es que se den a conocer y que alguien les dé el espacio para decir, oigan, aquí hay talento, ¿no? Y en cuestión, por ejemplo, a los llamados huesos, por ejemplo, eso ya es buscarse como que el espacio dentro de otros ámbitos, ¿no? De como es las fiestas, como es la ambientación. A veces he llegado a escuchar comentarios de otros compañeros músicos sobre cierta toxicidad, pero no sé qué tan cierto sea esto. Digo, ustedes que lo viven en carne propia, doctor, y Chihuahua y Chucho pueden contarnos un poco mejor sobre eso. ¿Qué tan cierto es de la toxicidad en ese ambiente? Pues mira, el asunto de los huesos o de dedicarte al versátil, mira, tiene sus partes buenas porque en primera pues es como, digamos, la primera cercanía del músico a, pues a ganar como dinero fácil, por decirlo así. También de otra manera, y hasta si lo quieres ver, te puede abrir un panorama. Muchos de nosotros hemos decidido qué tipo de género queremos especializarnos, muchos a partir del hueso, ¿no? O sea, a lo mejor hay quien le late más la onda del jazz, quien le late más la salsa, por darte un ejemplo, o, no sé, el mariachi. Y a partir de ahí, o sea, de explorar toda esta gama de géneros, es como tú tienes la oportunidad de ir buscando qué es lo que quieres. Y pues esta toxicidad yo creo que va del lado a que tú decides nuevamente, también se decía así como la producción, cuándo quieres quedar ahí y qué es lo que esperas obtener. ¿Por qué? Porque como te digo, si es algo como fácil, pues está bien. Pero no sé, yo creo que pocos se visualizan 20 años tocando en el mismo versátil, ¿no? Por ejemplo, o en el mismo mariachi. Entonces, ¿cómo lo llevas también? Va muy, muy de la mano con que tarde o temprano, o son muy pocas las oportunidades que tú vas a tener de un crecimiento. ¿Por qué? Porque a menos que a lo mejor tengas un amigo que tenga otra propuesta o que tú tengas otra propuesta, digamos que tengas esta oportunidad de cambiarte el chip, pues vas como a seguir en este punto, ¿no? No está mal lo que hacen los grupos versátiles, pero como su meta a corta instancia, pues es nada más ve, cubre el evento, cobra tu lana y ahí muere. Y está bien, o sea, su objetivo principal pues es obtener eventos, pero no tienen una proyección a largo plazo de, bueno, sabes que vas a dar esta propuesta, vas a dar este giro, vas a innovar de esta forma. Yo creo que ahí es donde radica un poco esa toxicidad en que es muy, pero muy fácil caer en el estancamiento. Y ahora, por ejemplo, no sé, Chucho, que también tiene experiencia en los grupos versátiles. Una vez con unos conocidos que tenían su grupo de fiestas, nos comentaban sobre que a veces entre ellos mismos se llegaban como que a ocultar las fechas con el hecho de que alguien pueda cubrirlos y cobrar ese dinero en lugar del otro. A eso me refería con la palabra toxicidad, que a veces creo que son personas que decir, no sé, llámese que son muy egoístas, que es decir, yo quiero ir, yo quiero cobrar, pero no, a lo mejor que él es mejor que yo, toca mejor que yo, entonces mejor que yo, mejor que no, que no le pasen la información, que no se le dé interés, y así yo me pueda quedar con ese puesto, como que con el miedo a que alguien más talentoso te quite un lugar que tú puedas obtener. No sé si esté bien. Pues mira, antes que nada, perdón que me voy a desviar un tantito, de lo que comentaban antes, quería dar un comentario de la pregunta que le habías hecho a Román ay, perdón, se me olvidó tu nombre, Antonio. Sí. Sí, Antonio, disculpa. Germán, Antonio, no te apures. Es que como tienes nada más me dije, híjole, puede ser Antonio, Antonio. Medina. Callo. Sobre ese punto, siento que no nada más es el hecho de qué es la mentalidad. O sea, sí es la mentalidad, pero creo que va hacia otra parte. Que creo que también es importante para los músicos que nos estén viendo, que también lo tengan en cuenta. O sea, sí tiene mucho que ver lo que ellos dicen, pero creo que estamos dejando de lado algo muy importante. Como contexto, tuve la oportunidad yo de estudiar dirección de empresa de entretenimiento, que literalmente pues es todo esto, ¿no? O sea, te enseñan a hacer como la parte del show business y eso es
algo que es muy importante porque pues al final es con lo que la gente gana lana, ¿no? Y eso es como el punto medular a lo que quería llegar. No existe una cultura, desgraciadamente, para los artistas independientes o los artistas en ascenso también, puede ser, sobre la ambición de ganar dinero y cómo llegar a ese lugar, como decían Román y Germán, ok, sé que necesito conectarme con alguien, pero ¿cómo me conecto con esa persona? Pues lleva un proceso, ¿no? Y son muchas cosas que tienes que hacer, pero es ese punto, ¿no? Hay gente que lo logra y por algo está ahí. No siempre es como de que tuvo suerte o su papá es Mijares, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, es también mucho que la gente que tiene como esa ambición o esa idea como de business puede lograr muy rápido ese tipo de cosas. Y eso es muy importante que se pueda inculcar en todos los, en las carreras de los independientes, porque pues al final son independientes, no tienes un manager que te venda fechas, un personal que te como, o sea, todo ese tipo de cosas, no tienes toda esa estructura. Entonces tú tienes que aprenderlo a hacer y desgraciadamente hay muchos que por la necesidad de estar creando música nueva, la necesidad de estar dedicándose a la parte creativa, no se pueden dedicar a ello o simplemente no se les da. Digo, muchos dicen, estudia música porque no sabes matemáticas, ¿no? Que aunque no tiene nada que ver, que las matemáticas tienen que ver mucho con música, para los que todavía siguen pensando eso, pero pues es como ese pensamiento que todavía no, que ese colectivo que cree eso. Entonces, la música necesita lana y es impresionante cómo la gente cree que no. Entonces, eso yo creo que es importante. Ahora, regresando al tema de lo que me habías preguntado, sí, también, y justamente yo cuando terminé mi carrera hice una tesis sobre toda la parte esta del hueso. Está chistoso hacer una tesis sobre el hueso, pero hice mi tesis sobre eso y me dediqué a hacer una investigación detallada de cómo funciona el hueso en la ciudad de Puebla. Entonces, esa toxicidad también viene mucho de la competencia desleal, como tú comentabas, güey. Fechas y todo eso, pero creo que va más ligado, que no tienen tal vez una cultura y una formación ética completa o compleja, saben hacer negocios y tienen esa ambición de negocio. Entonces, el punto de ello es hacer una complementación. Si tienes esa visión ética, aprende a hacer negocios. Si no tienes si tienes la visión de negocios, pues aprende algo de ética si te interesa, pero si no la tienes, nunca vas a querer aprender, ¿no? Creo que eso va más para allá. Entonces, sí, ese tipo de cosas son las que se necesitan erradicar, sobre todo el hecho de el necesitar pasar por encima. No tanto el pasar se va a tener que pasar por encima de alguien en algún momento porque así es la vida, desgraciadamente, pero ¿cómo se va a pasar por encima de alguien, no? ¿Te voy a quitar la chamba o voy a buscar la forma de que los dos saquemos chamba de esto? Creo que es más que nada como esa parte de querer ganar, ganar. ¿Sí, Román? Sí, yo creo que ese es algo justamente de lo que íbamos a tratar, Germán y yo, que ese es un tema de ética, que lo podemos ver también en la envidia, que desgraciadamente creo que tenemos todos aquí el ejemplo de que esa educación viene desde nuestros maestros, tú. O sea, que ahorita ya tenemos la edad y que lo podemos ver con nuestros semejantes, con nuestros compañeros, pero ¿por qué? ¿Por qué surge esto ahorita que tenemos esta edad, no? Pero si regresamos un poco, te das cuenta que esa ética, eso que tú adoptaste, esa mala ética que tú adoptaste viene desde tus maestros, ¿no? Y eso está, pues, uff. Ahí bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y pues creo que aquí en Puebla se cumple muy bien. Sí. Sí, yo igual creo eso, que a lo mejor es algo que nos los enseñan de una manera, o sea, pues te lo enseñan porque, bueno, aquí algunos recordarán otros tiempos donde siempre dices, no, yo soy mejor que él, pues porque sí. Y pues es algo que en realidad no debe ser así, ¿no? O es, bueno, a nosotros nos tocó vivir que hasta tus mismos maestros te llegan a echar tierra. Ahí, Sí, no sé. una larga historia, pero sí, digo, y maestros, no, bueno, creo que ustedes ya saben de quién, pero también muchos otros, ¿no? Que el maestro, o sea, ve talento en ti y en lugar de decir, hey, yo quiero que este sea mi alumno porque pues, la está rompiendo, no, dice, no, la verdad es que no hazte para allá. O sea, y son, pues desde ahí no hay un camino, ¿no? Por ahí no es, entonces vete por otro lado, ¿no? Desde que te quieren cortar el cabello a la mala y todo, es... No,
También para ir ampliando un poco más el panorama de esa visión, de esa cierta toxicidad, está Diego, que él digo, tuvo la oportunidad de irse de intercambio a otro país, que fue Argentina, ¿no? Si no me equivoco, fue Argentina. Cuéntanos un poco de cómo es el ser músico independiente por allá, porque, bueno, como amigos que somos, sabemos que estuviste ahí tocando con varios grupos, estuviste en algunas, ¿cómo le llaman allá en Argentina? A los antros, en algunos boliches, tocaste en la universidad tú solo. ¿Cómo es vivir de la música por esos lados en comparación a México? Pues pienso que es similar, es decir, todo tiene que ver con cómo se mueve uno y también las experiencias que va uno adquiriendo. Igual tener una apertura de aceptar tal género, porque muchas veces uno se cierra en quedarse en un género, pero pienso que un género puede complementar al otro y se van aprendiendo mutuamente. En el caso de estar allá, bueno, al ser una persona extranjera, pues tienen cierta invitación, ¿no? En mi caso fue un poco sencillo porque pues simplemente llegué y, por ejemplo, en mi caso me ponía a tocar en las calles porque no se podía tocar en la facultad, porque había una cuestión, digamos que habían cerrado la universidad y no se podía tocar ahí. Así que tocaba en la calle porque pues tenía que sacar dinero y todo eso. Y ahí mismo me encontraba gente que estaba interesada o en aprender el instrumento o en conseguir al trombonista. Así que pues es empezar a moverse. Igual el arte callejero ya es digamos, una muy buena forma de ganar dinero y empiezas a tener contactos y empiezas a tener amistades. Y pues creo que en un ámbito de valores o como le están diciendo ahora, ética, creo que sí están un poquito mejor allá, porque sí me ha tocado muchas veces aquí en México ir a tocar un hueso y que te digan que es una rola, pero no te avisen que está en otro tono o que te den unas partituras que ni siquiera son, o sea, te den una versión que ni siquiera es y pues uno nota cuando es con unas malas intenciones, ¿no? Tiene mucho que ver con la educación, estoy de acuerdo, y pues creo que ya hay mucha apertura en cuanto a disfrutarlo. O sea, muchas veces en México se cae en la parte técnica, ¿no? En saber que tocas bien, si tocas mal, pues te rechazan. Y en la parte de allá yo notaba que había una apertura, o sea, había muchos que no tocaban muy bien, pero lo disfrutaban. Y por lo mismo que lo disfrutaban, pues, no sé, se creaba un ambiente muy, muy bueno. Me ha tocado oportunidades así en México, pero son contadas. Y en Argentina, pues, la mayor parte era como disfrutar mucho de la música y tal vez en cuanto a dinero allá no estaba tan bien pagado, pero pues era, ¿cómo decirlo? Era más enriquecedor tocar, digamos, con personas con quien te agrade tocar, que están en un ambiente hostil y aunque te paguen muy bien, pues es incómodo. Me ha tocado muchas veces ese tipo de ambiente. Y no sé, siempre he pensado que es la mentalidad y también los valores que uno tiene como persona. Igual, tal vez de chicos nosotros estábamos pues en cierta guía, ¿no? Con los maestros, pero creo que ahora ya somos grandes y ya podríamos decidir o empezar a hacer ese tipo de cambios. Que también es un... Sí, definitivo. Perdón, Antonio. No, definitivo, lo que dice Diego, que ya es un criterio personal, ¿no? Yo tomé con un buen de maestros clases particulares, yo me preparé más en clases particulares que en la universidad. Y, por ejemplo, estuve con Jerry Montana acá, con Jorge Mora, que toca con Inel Conde, con Daniel Santamaría aquí, que es jazzista. En México estuve con Juanjo Gómez, con Juan Pérez, que es un huesero de rock súper reconocido allá. Y pues, o sea, sí hay unos que traen una mentalidad muy chida porque han estado en otros países. Y yo creo que el no tener envidia y el estar seguro de tus habilidades como músico es la experiencia y la preparación que tienes. El que habla mal de los otros y el que denigra el trabajo de otro colega, artista, definitivamente es alguien que no tiene la preparación necesaria para la vida real y por eso tiene esa inseguridad. Y yo estoy de acuerdo mucho con Diego en el sentido en el que ya es un criterio personal porque pues yo siento que ya cuando empiezas a conocer otras cosas, pues ni te enfocas en los demás, te enfocas en ti, en mejorar tú, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues no sé. Y también, por ejemplo, de lo que decía Diego, a veces siento que no siempre está muy bien pagado.
Me ha tocado ocasiones, obviamente yo no soy músico, yo no me dediqué a la música, pero sí tengo amigos que dicen que a veces por un hueso les han llegado a pagar 100 pesos, 200 pesos. Digo, tampoco es como que, tomando en cuenta que a veces te tienes que transportar de noche, no sale tan rentable. Obviamente, me imagino que con más experiencia encuentran como que oportunidades dentro del ámbito del hueso mejor pagadas y más grandes, pero sí creo que a veces no siempre todos corren con la misma suerte de tener como que esa remuneración que valga la pena. ¿O usted, sí digo? Ahí yo considero que también hay que saber venderse, porque muchas veces nosotros más que necesitamos dinero y ya la chamba que caiga la aceptamos, pero también hay que pensar en la inversión del tiempo y la inversión del, digamos, el gasto energético o el gasto físico que uno conlleva, porque generalmente los huesos son en la noche, ¿no? O generalmente los huesos terminan hasta 3, 4 de la mañana, más el traslado, y pues por 100, 200 pesos no vale la pena. O sea, a veces hay que decir no y mejor cuidarse incluso en salud que pues sí por 200, 300 pesos. Igual también depende de lo que se vaya a tocar, porque hay cosas muy sencillas y cosas muy difíciles y pues depende de uno si elige ir por ese camino o por realmente hacer algo que valga la pena. Y ahora, ¿sí, Chucho? Pues sí, justo, o sea, quería tocar el mismo punto que dice Diego, o sea, desgraciadamente digo, y lo vamos a ver los que hueseamos aquí, este, en la prepa no te enseñan nada de negocios, ni de administración, ni nada. Ni siquiera, o sea, el sistema de educación pública no está diseñado para eso. Otra, llegas a la universidad y depende de lo que estudies, pero si nos vamos hacia el área de las artes, normalmente pues tampoco ves nada de eso. Entonces, ¿de dónde aprendes a venderte? ¿De quién tienes referencia para vender? Si tienes tal vez familiares que tengan algún MBA o que tengan nociones sobre negocios, puede que sí, pero ¿y si no? O sea, aprendes de los caimanes, güey, que para los que no tengan el argot de los músicos hueseros, son la gente que se dedica a vender fechas, pero de una manera poco ética, digámoslo así. Entonces, ¿de quién aprendes? Son tu referencia directa a los caimanes, güey. Entonces, aprendes a venderte mal o aprendes a caimanear. Entonces, se vuelve un círculo vicioso eterno en el cual nunca vas a poder salir a menos de que tengas la mentalidad, que es a lo que quería llegar otra vez, que es el querer aprenderte a vender y querer tener esa noción de negocios, que todos la necesitamos, no importa si te dedicas a la medicina, a la música, al teatro, a lo que sea, necesitas todos necesitamos visión de músico. Y la ventaja que tienen los músicos, si quieres tener una proyección más grande, es que puedes delegarle esas tareas a alguien más. Entonces, si no la tienes, o estudia, o ponte, o contrata a alguien, si tu intención es esa, que a quien puedes delegar esas tareas sin que tenga ningún problema. Entonces yo creo que va más por ahí. Vale, vale. ¿Alguien tiene un comentario más? Yo estoy muy de acuerdo con Chucho. Yo en Ciudad de México estuve en la OLIN, pero en la de Escuela de Música Popular, que es la Escuela del Rock a la Palabra, y también estuve en el DIP, y en el DIP me dieron un curso de marketing, y ahí fue cuando yo crecí como músico independiente, realmente como artista. Me dieron un curso súper completo en donde fijé metas como artista, hice un concepto, por eso me tardé tanto tiempo en sacarlo, porque es un poco difícil, pero definitivamente si tú no tienes la intención de ganar dinero con tu proyecto, es muy difícil que también crezcas en esta escena tan cerrada. Y tú también le haces un mal a la escena cuando no cobras porque denigras el trabajo tuyo y de los demás, porque es una cadenita. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho la parte de educación y más que nada de las escuelas. Yo sufrí una lesión en los brazos, a mí me dio tendinitis, porque yo era antes solo guitarrista, pero ni siquiera en las escuelas te enseñan a cuidar tu cuerpo, ¿no? Que es la herramienta más importante que tienes como artista, ya seas músico, bailarín, actor, ¿no? O sea, yo aprendí a cuidar mi cuerpo porque empecé a actuar, pero, y porque me lastimé, porque fui a un fisioterapeuta, pero, o sea, desde esas cosas tan simples y tan bobas, te das cuenta que en México el arte está muy descuidado porque para muchas personas es un entretenimiento, pero que no se paga o que no se debe de pagar, ¿no? Porque hasta tus mismos familiares se ofenden si les cobras, cositas así tan chiquitas que pues sí te desaniman. Entonces,
estoy súper de acuerdo con Chucho en lo que dice que sí hay que aprender a venderse como artista, como músico de sesión, como productor, como manager, en todo ese ámbito, porque si no, no vas a obtener ninguna remuneración y también a la escena le afectas porque todos van a querer las cosas gratis, ¿no? Vale. Román y Germán querían también hacer un comentario. Sí, gracias, Chucho. Mira, yo también estoy estudiando actualmente producción musical e ingeniería en audio y cuando entras a la carrera, la perspectiva que tienen los ingenieros que están ya dentro del campo es muy diferente a la que tiene un músico instrumentista tal cual, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar más bien y decía, ¿por qué todo el ecosistema que está alrededor? ¿Por qué los productores, los estudios de grabación, por qué las empresas que hacen el marketing para esa banda, por qué los que ponen el audio en vivo, por qué los que rentan el audio, por qué a ellos sí pueden hacer negocio con la música y el instrumentista, que es el que realmente le ejecuta, muchas veces no le va bien, ¿no? Y analizando es un tema de visión, ¿sí? Las otras personas están enfocadas a hacer negocio, la idea es hacer el negocio y muchas veces al músico le gana la frase de el por amor al arte, ¿no? Entonces es cuando queda excluido ahí, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como músicos debemos empezar a ver nuestro arte, nuestra interpretación y nuestra banda, nuestro grupo, lo que sea, como empresas, ¿no? Y todas las responsabilidades que esto conlleva, ¿no? Como el que en una empresa hay gastos, hay inversiones y hay utilidades también, ¿no? Román, Y que, bueno, sí. perdón que te interrumpa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a cambiar de servidor. Parece ser Sí, que adelante. lo que pudo salir mal, salió mal, hasta me equivoqué de cuenta. Entonces, la gente que está viendo el en vivo, no se vaya. Vamos a cambiar de, de sesión en Zoom y regresamos. Ahorita los veo, chicos. Listo. A ver, bien, si hablábamos del ecosistema que está alrededor del músico, como lo es pues esto, los estudios de grabación, las empresas que rentan el audio en vivo, las empresas que hacen los shows en vivos, las empresas que hacen hasta el marketing para las bandas. Y vemos cómo ese ecosistema sí logra generar un ingreso y sí ven a la música como un negocio. Pasa que nosotros que muchas veces como instrumentistas, pues no lo llegamos a ver así, pero eso es un tema de visión, completamente de visión, ¿no? Entonces, retomando, decía que es importante que los músicos empezaran a ver a sus grupos, a sus bandas, a ellos mismos, como empresas y a manejarlos tal cual y con todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Y no sé, desde el plan de negocios, desde los horarios, tu estructura de horarios de cómo vas a trabajar, ¿no? Tus inversiones, tus gastos, tus utilidades que son para ti. Y claro, proponiendo una propuesta de valor diferente a lo que ya hay. La música es un mercado y por eso se llama industria de la música, por eso hay clases de negocios de la música, porque es un mercado como todos los otros, ¿no? Entonces se tienen, y creo que hoy en día tenemos muchas herramientas para poder identificar y analizar ese mercado, ¿no? Creo que Facebook te da estadísticas, ¿quién más? Instagram, YouTube, te dice cuántos te ven, quién te ve, de qué edades y en qué horarios. Entonces, creo que es parte de eso, ¿no? Armar el plan de estudios, de negocios, perdón, adecuado a tus necesidades y a tu público. Y ahorita que vamos encaminándonos un poco a eso, perdón, Micho, ahorita te paso la palabra. Vamos a entrar a un siguiente tema que está muy interesante, ya que vamos encaminados al rubro, pero antes vamos a concluir con Mitch, que tiene una participación. Pues fíjate que también complementando todo esto, es un hecho que precisamente si tienes la idea de vivir de esto, como bien dice Román, tienes que plantearte el cómo se va a vivir de esto, ¿no? El que precisamente lo que tú haces tiene que ser un producto a vender, tiene que tener también como esas características, pero también hay algo como bien importante que es de carácter personal e incluso cultural, que es de qué tipo de producto es el que tú vas a ofrecer, qué tipo de innovación de alguna manera. Y no necesariamente innovación, esto parte desde el principio en que si lo quieres empezar, el maestro Pablo Santaella, trombonista, dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres
empezar a ser profesional, tienes que olvidarte del mundo y de los hábitos de un aficionado. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Si tú quieres empezar a vender tu proyecto y que sea tomado como tal, como un proyecto serio, como algo que te tiene que redituar, tienes que empezar ofreciendo un buen producto. Y esto, pues, ¿cómo vas a empezar a hacerlo? No nada más, pues, es cobrar por cobrar. Puedes tener la mejor estrategia de marketing, pero si no tienes algo como bien que ofrecer, pues no vas a pasar de ser, pues, un video ahí medio viralillo, ¿no? El ejemplo que yo pongo ahí, pues, es de las morras tocando ukulele con 3 acordes, ¿no? Sí, se oyen bonito y lo que tú quieras, pero es como de, morra, hay 50,000 como tú. Pero aún así, partiendo de un inicio mucho más sencillo, es que tú como músico tienes que plantearte perfectamente esto como un trabajo. Es decir, tienes que plantearte una rutina de estudio, tienes que plantearte qué es lo que vas a hacer desde tu planeación del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que se va a estudiar? Y más que creo que todos nosotros la hemos aplicado de todo un poquito, somos medio músicos, le hacemos a la producción, le hacemos a la grabación, muchas cosas que a veces hemos sido pues autodidactas y el tomar cómo lo vas a hacer desde un inicio, ¿no? Muchos dicen, no, pues yo a lo mejor no voy a una presentación por menos de esto y pues tocan bien feo, ¿no? Es partir desde eso, ¿no? Desde que tienes tú, si tú no visualizas tu propio trabajo como algo digno de redituar, pues no esperes que la gente se lo tome con la misma seriedad. Si a la hora que tú ves y que visualizan tu trabajo, pues oyen que suenas mal o que tienes mal equipo, todo eso tiene que ver a la hora tanto de tú proyectar como de que la misma gente valore lo que tú estás ofreciendo de una o de otra forma. Y ahora, como bien lo mencionas, que hay que profesionalizar como que el trabajo de un artista independiente, como en pocas palabras decir, creerte tu trabajo, creer lo que estás haciendo, creer que eso te va a redituar en algún momento. Hay una parte muy importante que no todos los artistas independientes lo hacen, que es formar un equipo de trabajo. Y esto es a lo que quiero llegar al siguiente punto. ¿Qué tan indispensable es dentro de un artista independiente formar ya, desde ya, un equipo de trabajo? Háblese de booking, háblese de management, háblese de diseño, de imagen, con medios de prensa. ¿Qué tan viable es para un artista que, obviamente todos sabemos que de momento no, cuando uno está empezando no nos da, pero qué tan importante es tener todo ese respaldo detrás de? Yo creo que es lo más importante. Yo creo que es lo más importante porque no puedes hacer todo tú solo. Al principio, obviamente, sí tienes que aprender a hacerte publicidad, a entender las redes, a saber administrar, a saber estudiar, a hacerte de relaciones tú solo, pero cuando empiezas a avanzar y a crecer, ya no puedes avanzar más porque no tienes un buen equipo de trabajo. Hay muchos ejemplos. Bad Bunny lo habla en sus entrevistas, ¿no? Sin su equipo de trabajo, porque él es de los artistas más grandes independientes que hay en la industria, ¿no? No pudo haber subido hasta ahí sin su equipo de trabajo, con el Jera, igual, con Santa Fe, igual, o sea, necesitaron un equipo de trabajo grande. Yo creo que es lo más importante. Ahora, como, por ejemplo, yo como artista independiente, al principio quise hacer todo solo, pero no pude, o sea, es muy complicado. Ahorita ya estoy con la buena familia y estoy con otras personas que me están ayudando en la producción, en el arreglo de letra, en el arreglo de melodía, en el arreglo musical, en el management, en lo visual, desde lo visual, video, ropa, cómo hablas, cómo transmites lo que a las demás personas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, allá en Los Ángeles, tengo un profe que estudió allá, que es Jerry Montana, y nos platicaba que ella hasta manager para los músicos de sesión, ¿no? O sea, él era compañero de Mateus Asato, un guitarrista increíble de Instagram, súper viral. Yo creo que él fue el primer guitarrista y músico que salió de Instagram, que se hizo viral. Y pues, o sea, él entró a esa compañía, ¿no? De management, que lo pudo conectar con Tori Kelly, con Bruno Mars, con toda esa
gente que nosotros lo vemos pues hasta cierto punto inalcanzable, pero pues no, o sea, yo siento que mientras tengas un equipo sólido, vas a poder llegar ahí y te la tienes que creer desde el principio, ¿no? Yo creo que lo que decía Chucho se vuelve a repetir, formalizar tu proyecto, saber que tienes que invertir, saber que tienes que ganar para volver a invertir, porque es un negocio, la música es un negocio y si no lo ves así no va a funcionar nunca. Ahora, también, por ejemplo, no sé qué opinen, pero me gustaría saber en el caso de, por ejemplo, de los hermanos de Román y de Germán, y en el caso de Mitch, que por ejemplo Mitch tiene un canal en el cual pues le ha llevado su tiempo, pero ya tiene cierta fanbase segura, ya tiene un cierto número de suscriptores en ese canal. ¿En qué aspecto, Mitch, a ti te ayudaría, o si es que has considerado tener un equipo de trabajo, o si es que ya lo tienes, en el cual ellos se encarguen de buscarte campañas con empresas, porque tienes un canal que ya tiene pues buenos números, tiene buen alcance, si no me equivoco ya superaste el 1.000.000 de reproducciones, ya, ¿no? Sí. Entonces es un canal ya importante, ya es un canal con el que se puede empezar a trabajar y explotar. Y en el caso de los hermanos con su banda, que sí tienen ya un equipo de trabajo detrás de que los ayudan con el management, con todo eso, todo ese respaldo, ¿cómo van ahí, chicos? Pues fíjate ¿Quieres que hablar primero? respecto... Adelante. Gracias, perdón. Pues fíjate que respecto al canal, sí es un canal que ya llevo casi 10 años con él. Obviamente empezó, pues como todo, ¿no? Por ocio y como sea, pero llega un punto en el que tú ves, precisamente, y eso fue ya teniendo un poquito de números más altos, pues ver qué se podía hacer, ver qué parte podías aprovechar. Cuento con un equipo pequeño de trabajo, la verdad, porque yo utilizo más bien ese canal de una forma de exhibición, porque tengo a la venta un servicio de creación de partituras. También soy arreglista. Entonces, por ejemplo, ahí trabajo y me ha tocado, ya he tenido pues experiencias buenas con 2 o 3 artistas, incluso también me sirvió para promocionar un servicio de clases online y actualmente doy clases en países como Argentina, España, Colombia, Estados Unidos. Entonces, sirve muy bien para eso y también es como volver a lo que decimos del objetivo. El equipo de trabajo que yo tengo únicamente está, digamos, para la producción audiovisual, porque pues yo no tendría mucha idea de muchas cosas, por ejemplo, de la iluminación, que pues eso nunca lo vas a ver quizá en la música, ¿no? A lo mejor en otros rubros. Pero también no es el único proyecto. Creo que ya lo has visto que también soy miembro de un grupo de Latin Fusion o de Jazz Fusion que se llama Mestizo. Y ahí nuestro productor es Manuel Vivanco y él es el que también nos ha ayudado mucho a decirnos, ¿saben qué? O esta lección muy, muy importante que a veces nos cuesta tomar es no lo vas a poder hacer tú solo. ¿Por qué? Por el mero hecho de que no tienes el conocimiento. Es importante tener nociones de todo porque, pues dicen los abuelos, ¿no? Para saber mandar hay que saber hacer. Si no quieres que te vean la cara, tienes que tener ciertas nociones, así como también entender que muchas cosas no las vas a poder crear tú solo ni saber hacer tú solo. Entonces, cosa parte de esta idea, el que es forzoso tener un equipo de trabajo, eso sí, acorde a las necesidades de cada proyecto, pero sí es tenerlo y saber cómo vas a usarlo. Vale, muchas gracias, Mitch. Chicos. Sí, pues como todos mencionan, sí es importante tener un equipo de trabajo. Y bueno, primero voy a hablar de mí, de siendo baterista, ¿no? Que por ejemplo, pues no sé, que son muchas cosas que cargar o algo así. Si yo solo fuera baterista, supongamos, ¿no? Y voy a tocar con alguien, si no tengo un coche, no sé, si mi batería es muy grande, necesitaría manos para cargar y todo eso, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tener pues un plan, ¿no? Un proyecto detrás, que digo, que va creciendo poco a poco. Digo, ahorita lo dije desde el punto de ser baterista, pero bueno, hablando de una brass band, que es el grupo que tenemos, que somos 7 integrantes, y pues
podemos tocar sin micrófonos, pero si tocamos con micrófonos necesitamos un buen ingeniero que nos sepa ecualizar, que sepa cómo conectar. Pues igual necesita toda una planeación, necesitamos un manager que es el que hace el contacto, el que recibe el caimán, pero el de nosotros sí es manager, que aquí entre nosotros, aquí pues como les contamos, nuestros papás nos apoyan mucho. Entonces, por ejemplo, gracias a Dios, tenemos un coche y me lo prestan. Y digo, el coche, ustedes han de saber, le suben una base y ¡pum! Se le hace un rayón de este tamaño por una base. Entonces, sí se le saca jugo a todo. Y bueno, regresando al tema del manager, nuestra manager, orgullosamente, es mi mamá, que es quien ella, o sea, nosotros a lo mejor conseguimos el contacto, pero le hicimos ponte de acuerdo con nuestro manager. Y no es por ser mamones o algo así, pero pues es por tener un orden en nuestro trabajo, ¿no? O sea, órale, yo soy el músico y ahí también nosotros sentimos eso, ¿no? Por ejemplo, con mi cuate fulanito, me dice, oye, vente a tocar y ándale, vente, mira aquí, te ofrezco, no sé, una pizza. Bro, ponte de acuerdo con mi manager y cántasela a ella y a ver si quiere. Y si no, pues yo ya no le dije que no, ¿sabes? Digo, le di la vuelta, pero pues estoy poniendo mis límites, ¿no? Entonces... No, y fíjate que gracias a Dios nos tocaron papás abogados, entonces el designar esa posición a ellos cuando nosotros éramos menores de edad, pues fue una gran estrategia, ¿ves? Porque ellos como abogados pues ya sabían más o menos cómo moverse y toda la onda y así. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que el equipo de trabajo lo vas a determinar por dos cosas, por proyección y en el nivel en el que estás. Proyección me refiero a la gama o al número de instrumentos o a la proyección que tengas adelante. Por ejemplo, un ejemplo, yo sé que el canal de Mitch lo usa más como para experiencia, como para él solito puede producir todas las cosas y eso está increíble, ¿no? Ahora, si tú lo mudas a una banda mucho más grande, pues necesitas a otras gentes, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también lo va a ir determinando los niveles y la fase en la que estás, ¿no? Yo creo que en la primera fase es artista independiente, autosuficiente, todopoderoso, que ya pasamos todos nosotros, yo creo, que es el nivel 1, ¿no? No, yo lo puedo, yo lo voy a hacer todo y así está, ¿no? Y ya, fase 2, te diste cuenta que no puedes y consigues a gente, ¿no? Y yo creo que lo padre es poder encontrar gente, chavos, pueden ser estudiantes, como el equipo que gran parte de nosotros es estudiante, y que tenga las mismas visiones de crecer, las mismas visiones de poder generar experiencia, de poder generar contenido. Y pues nada, evidentemente nosotros seguimos en un nivel muy básico. Ya cuando subimos, pues evidentemente contratas a alguien más profesional, a un fotógrafo más profesional, pero yo creo que el equipo de trabajo lo vas a determinar por tu proyección y por el nivel o la fase en la que te encuentras. Sí, perdón, voy a hablar todavía más de pues que igual creo que todo esto es un círculo, ¿no? O sea, metes a más gente, pero eso involucra más billete, ¿no? Digo, gracias a Dios nosotros tenemos muchos amigos que nos apoyan. Entonces, por ejemplo, en La Brasa, aunque bueno, empezó como un grupo hasta el Mitch de chavos, el Mitch ya nos ha hecho la mano. Tenemos staff, que es que nos ayuda a cargar, que es que si alguien se le mató aquí la baba, le pasa la botella de agua, que si no sé, a lo lejos no suena la tuba, le dice al niño, oye, qué pex. Tenemos al staff, tenemos al manager, tenemos fotógrafos, bueno, los músicos que siempre están, y aún, o sea, y lo que sigue, pues ahora es tener un ingeniero, comprar nuestras bocinas, comprar todos nuestros micrófonos buenos. El ingeniero aquí se está preparando. Entonces, digo, es tener todo bien organizado, aunque sea un grupo, pues, pequeño, que aún no explota, que esperemos explote, pues ya, o sea, tener todo organizado para lo grande, ¿no? Para cualquier cosa que llegue. Y te digo, mira, gracias a Dios, nuestros amigos nos apoyan y no tenemos que pagarle a todo, ¿sabes? O sea, porque los que van de staff son nuestros amigos y le decimos, echa aquí, echa acá, fotógrafos igual, amigos maestros. Y es una relación ganar-ganar, porque no le estás diciendo a un profesional, a alguien que llega a años, bro, échame la mano de agrapa, ¿no? Le estás diciendo a un estudiante mocoso de nivel 2 como tú, que te tome fotos, él gana, tú ganas, ¿no? Él practica y pues, nosotros también nos apoyan, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ahorita que dijeron eso de staff, me acordé de una pequeña vivencia que tuvimos, ¿te acordarás, Mitch? Y cuando, bueno, en esa ocasión creo que no fue un ganar-ganar,
pero nos ocuparon de staff. No sé si fuiste, sí, ¿no? Cuando fuimos staff en el concurso estatal de, No, ¿no? No, pues de la que no, te no me tomaste, tocó. porque esa vez no fue un ganar-ganar, esa vez fue, corre, que llévale su andadera a este güey que se va a montar ahorita, sácala, no, fue algo divertido, pero ahí sí no fue un ganar-ganar. Ahora, también hablando, retomando el tema del plan de negocios y de que debes fijar las bases desde que inicias para empezar a profesionalizar tu carrera artística, en el rubro de la producción musical y de eventos, y en el rubro, no solo hablamos de la música, también en el rubro de la pintura, de la actuación. En el caso, por ejemplo, de Diego, tú, Diego, ¿cómo ves tan importante toda esta faceta para llevar a cabo digamos ahora sí que tus pinturas, tu arte a un nivel más profesional y, por ejemplo, empezar con tu empresa de diseño? ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Considero que sí hay que tener un equipo de trabajo preparado, o sea, que sepa qué hacer y no estar experimentando, pero pues igual, como se ha hablado del dinero, pues escasea un poco a veces, ¿no? Y también saber moverse uno, empezar a tener los contactos, los amigos, la experiencia, buscar concursos, cursos, festivales, o sea, empezar a moverse es importante. Y no solo hablo de la música, también hablo del diseño. Eh, es importante saber digamos, hacia dónde se quiere llegar. Justo lo decía mi chihuahua, o sea, qué se quiere vender y cómo quieres que sea tu imagen. Es importante realmente eso. Igual a qué público quieres llegar, porque, bueno, varía mucho y también, por ejemplo, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer con eso? O sea, hay muchos que tienen su proyecto personal y tal vez el dinero lo están dejando a un lado y pueden sacrificar ciertas cosas, pero también si tú quieres ganar un dinero y vivir enteramente de eso, tienes que empezar a plantearte objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro, totalmente. Y ahora, por ejemplo, en el plano profesional, ya viéndolo un poco detrás del escenario en la producción, también hablemos un poco de la producción. ¿Qué tan importante es un equipo de trabajo dentro de la producción, como lo mencionan, un técnico de luces, un ingeniero de sonido, un stage manager, que por ejemplo, en las semanas pasadas tuvimos un concierto en la promotora donde presentamos todo el talento que salió increíble, fue mucho trabajo, fue asombroso, la calidad estuvo muy bien, pero es donde mencionaba Román que estás en el nivel básico, ¿no? Me tocó a mí ser el stage manager, el que aventaba las aguas y el que quitaba los atriles y el que jalaba los micros y quién sigue, dónde está el otro artista, quién va en mi cronograma. Entonces, en ese aspecto de la producción, Chucho, ¿qué tan importante o qué ventajas y desventajas tiene el equipo de trabajo dentro de la producción? Ay, perdón. Pues es importantísimo, sobre todo en la producción en vivo. La producción en vivo depende del tamaño que tengas, pero al final una producción en vivo necesita operación humana y operación en vivo, que es lo más difícil. Tal vez no eres la persona más preparada en el momento, pero eres la persona que se tiene que preparar en el momento para ese momento. O sea, no sé si me expliqué bien, pero por ejemplo, a mí también en algún momento me ha tocado, por la misma universidad, en prácticas y cosas así, pues me tocó ser stage manager, como a ti tocó, güey, y es horrible. Bueno, a mí me tocó de la primera vez y fue horrible. Fue un evento de una disquera que hay aquí en Puebla, que es la Cuatro Records, de un amigo, y él, ajá, y fue el evento de aniversario, pero pues tiene un chorro de bandas y el estar subiendo, bajando y ya entre la fiesta y todo, pues un relajo, ¿no? Y es horrible pasarte la de stage manager de primera vez. A mí, bueno, yo no lo disfruté mucho, pero es padre al final, o sea, yo siempre he pensado que de las cosas más bonitas que te puedes llevar de una profesión así es la adrenalina. La adrenalina es algo precioso. Y por ejemplo, hace rato estaba conectado un amigo y maestro de quien he aprendido mucho, que es Mike Santamarina. Con él he estado en montajes y operaciones de Manuel y Mijares y cosas así, que bueno, él es pero pues yo estoy ahí pegado aprendiendo y cosas así. Entonces te das cuenta qué tan importante es desde el rigger, del que está arriba trepando las chivas, hasta la gente No.
y este evento venían muchas bandas y le tocó, a mí no me tocó, no era mi chamba, pero te toca resolverlo, ¿no? Y en ese momento llega Margarita, a salvar el quite, ¿no? El evento. Entonces, o sea, tienes que actuar así y es una broncota, pero es a lo que voy. O sea, lo más bonito que te puedes llevar de este tipo de cosas es la adrenalina y sobre todo tener un buen equipo, porque te puedes llevar la adrenalina, pero te puedes llevar el estrés y te puedes llevar tu futuro y te puedes llevar millones de pesos, dependiendo del tamaño del evento, pero te puedes llevar millones de pesos de corbata y piérdelos, o sea, y es una bronca. Entonces, sí necesitas un equipo muy preparado, aunque sea chiquito, pero al menos que tenga idea de lo que de lo que va a hacer, para que evites problemas. Al final, los eventos en vivo no son para uno, son para la gente que te va a escuchar y la gente que está pagando el boleto. Y ellos pagaron para verte, entonces tienes que darles ese respeto y esa valía de que están apoyándote. Entonces, haz todo para que ellos se la pasen lo mejor. Sí, claro. Oigan, ¿me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Vale, porque se me olvidó que estaba usando el internet del celular y el celular murió, pero ya logré salvar la transmisión cambiándome de red. Entonces, que pues bueno, continuemos con el tema, todo va muy bien, todo bien, sigue en pie. Les digo que esta noche he estado así como que, ay, ¿ahora de qué falló? ¿Ahora qué falló? Pero una disculpa, les agradezco mucho su comprensión. Y sí, como lo decía Chucho, yo creo que es muy importante el tema de tener un equipo de trabajo dentro de la producción, porque aunque quieras ahorrar dinero, como decía Diego, porque a veces falta, a veces escasea, no eres todólogo. Si no sabes hacerlo, en lugar de beneficiar, vas a perjudicar tu carrera, tu trayectoria o el producto en sí, llámese el artista o evento. Entonces también a veces nos toca forjar desde que empezamos, ahora sí que desde nuestros primeros inicios, nuestros primeros pininos, creernos que queremos hacer de una vez, queremos sobresalir en este aspecto y queremos seguir con esto desde que nos tomamos el gusto, el amor al arte, a la pasión, lo que sea, pero queremos vivir de esto, queremos ganar de esto, disfrutar nuestra carrera, nuestra profesión, y en algún momento tenemos que hacer inversiones que, aunque a veces parezca no se retribuyen, a futuro, a la larga, sí lo harán. Y en este caso me gustaría pasar a un siguiente tema, que son los medios de comunicación. ¿Cómo manejan o cómo creen ustedes o cómo manejan ustedes, que son artistas independientes, los medios de comunicación? Es decir, por ejemplo, en este caso que les hice la invitación a participar en este programa, pero ¿cómo validan o cómo valoran ustedes las invitaciones a otros programas? ¿Qué es lo que debe hacer un artista independiente inicial? ¿Aceptar cualquier tipo de entrevista, de invitación a un medio, aunque a veces, por ejemplo, que te llamen a la televisión y tal vez por ahí te lleguen a ridiculizar un poco con los temas, con las preguntas, con el ambiente? ¿Qué tan importante es forjar y depurar las invitaciones a medios de comunicación para un artista independiente inicial? Bueno, le tomo la palabra. Yo creo que depende, ¿no? O sea, creo que es un poco, no subjetivo, pero sí de contextualizar, de casuística, mejor dicho. Puede que sea una persona, o sea, que vas a aprender, o sea, mejor dicho, que vas en una carrera de ascenso o que vas en una carrera muy indie, muy underground. Entonces, pues tienes que estamparte contra la pared, desgraciadamente, y suena feo, pero creo que es necesario. ¿Por qué? Porque no te vas a dar cuenta de qué temas quieres hablar hasta que no hables de ellos, una. Ahora, si tienes, por ejemplo, como decía Román, si tienes ya muy bien proyectado cómo va tu carrera y todo, es lo mejor que puedes hacer siempre, pero tampoco me va a dejar mentir que normalmente tampoco puedes ir siempre hacia la misma línea, ¿no? Van a pasar mil y unas cosas y vicisitudes que no tienes dentro del plan, tienes que resolverlas al momento. Entonces, creo que va también mucho por el hecho de que hay que irse adaptando. Ya cuando tienes un equipo grande y tienes esa posibilidad, mandas una avanzada, güey. O sea, por eso tienes tu personal manager, tu tour manager, tienes tu persona que se encarga de medios y todo ese tipo de cosas, en las cuales pues tú haces toda esa planeación, ¿no? Y dices, a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? O gente que se hace cargo de manejo de crisis en caso de que seas un artista muy grande, ¿no? O sea, diciendo en el caso, híjole, ahorita no se me ocurre algún chisme del espectáculo, pero, no sé, tienes una bronca, un chismesazo y sale Televisión Nacional
y tienes una entrevista de algo de tu disco, ¿no? De tu presentación de disco. Checas, pues, tengo que salir a presentar el disco, sí o no, lo checas con la disquera, ¿no? Entonces o sea, tienes que ir comenzando todo para evitar ese tipo de cosas, pero creo que va hacia mucho la casuística de contextual, o sea, el momento que estás viviendo, ahí depende qué va a pasar, porque no puede, al final, no, los medios y todo eso no está en tus manos. Lo que sí recomiendo es que siempre intentes tener la mayor exposición posible, la mayor exposición que te sea posible. Y si empiezas, pues mucho más, ¿no? Atraviésate en todos lados donde quieras, sobre todo si sabes hacia dónde quieres ir diciendo género. No voy a, si canto ranchero, no voy a meter un programa de AME, güey, o sea, ¿sabes? O sea, no, porque no es mi público, voy desde ese punto. O sea, no es como que tenga como no hay algo que lo conecte, entonces pues no voy a sacar muchas cosas buenas de ahí. Entonces, creo que va por ahí, sí tener muy bien pensado tus objetivos, pero sí al final irte hacia donde se deba y se pueda. Sí, claro. ¿Alguien más? Me siento como en la escuela. No, pues yo estoy de acuerdo con Chucho. Yo tuve una experiencia cuando viví en Ciudad de México, lo que tú compartías también, Chucho, los dos Chuchos, lo que compartían. Yo me aventé una gira de 24 shows con la primera banda que tuve allá. Viví con ellos un año y la verdad fue muy difícil porque yo me encargué de todo. O sea, yo hacía publicidad, yo conseguía los shows, yo componía, o sea, yo quería hacer todo, 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 porque ellos no me ayudaban. Y me tocó hacer, pues, como el plan de entrevistas, porque sí me entrevistaron algunas veces con los chavos y todo, y fui a todo donde pude, y yo creo que sí está bien porque agarras experiencia y sabes que no tienes que aceptar cualquier cosa, pero también te expones mucho porque si te tocan muy malas experiencias y también para tocar en lugares, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, saber en dónde te van a tratar bien o si vas a conseguir buena paga o si va a haber un buen público que se va a interesar en tu música, porque pero si lo puedes evitar, mejor, mucho mejor, definitivamente. ¿Alguien más? Yo, perdón, se me olvidó decir algo y ahorita que lo dijo Antonio, lo recordé. Y sí, y tiene razón, o sea, siempre tienes que hacer tu plan de medios, ¿no? Es la forma de evitar darte un putazo en la pared, ¿no? Pero, o sea, quiero, o sea, nada más era como para recalcar lo que sí es importante hacer este tipo de planeaciones. Como lo decía Román, o sea, si tienes bien proyectado todo, ese tipo de cosas van a salir solas, pero tienes que hacer un plan de medios literalmente para saber a dónde vas a ir a meter, conocer el medio que vas a ocupar, todo ese tipo de cosas, y eso va a evitar que te metas pues, un madrazo, ¿no? Pero pues puede pasar, entonces, si es como nada más guardar el punto de que puede pasar en algún momento, solamente que sí, siempre hay que tener súper. Claro, claro. ¿Algún comentario más, Diego? ¿No? Mitch. Creo que, como dijeron Chucho y Antonio, creo que pues, es eso, ¿no? Saber exactamente en dónde es donde debes de entrar, ¿no? Sea grande el programa que te inviten, sea chico, pues digo, es como, es publicidad, pero pues debes de saber, ¿no? Debes de saber a dónde. Si es un canal de perritos, pues, o sea, te quieren nada más de relleno, no sé, ¿no? Entonces, saber bien dónde es un gran canal, y bueno, igual creo que llega a pasar que a lo mejor hasta se te junta, ¿no? Dices, oh, ¿ahora qué hago? ¿Escojo este o escojo este porque chocan y no sé? Pues igual, o sea, es escoger el que más te convenga y el que sientas, digo, sea famoso o no, es más donde tú puedas influir, puedas apoyar al programa y pues obvio eso te va a apoyar a ti, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y entonces para ir cerrando ya esta primera plática con ustedes, que bueno, a pesar de las interferencias que tuvimos, me la he pasado muy ameno porque para la gente que nos está viendo
chicos que estimo, que quiero muchísimo, súper talentosos en cualquier ámbito musical. Se los recomiendo para la gente que va a ver este video en formato de repetición en YouTube como podcast. Les voy a dejar aquí abajo el enlace de todas las redes sociales y contactos que tienen estos chicos por si quieren contratarlos para algún evento. Por ejemplo, están como solistas, como brass band, como cantantes, como pintores, como incluso Diego está iniciando su empresa de diseño. Si alguien quiere logos, banners, lo que sea, está Diego disponible. Mi Chihuahua, alguien quiere quiere comprarle un arreglo, que mi Chihuahua es muy bueno, tiene muchísimos años de experiencia. Les voy a dejar también su canal. Entonces son músicos totalmente poblanos. Por eso era yo la burla en la prepa, pero bueno. Son 100% mexicanos, talentos 100% mexicanos. Entonces les agradecería mucho que vayan a sus redes sociales, los sigan, vean su material, vean su talento, vean la forma que tocan, y que algún día, cuando toda esta pesadilla pase del coronavirus y se pueda volver a reactivar este tipo de economía que fue muy golpeada, artísticamente hablando, los consideren, porque sin duda alguna tienen mucho, mucho talento. Amigos, de antemano les agradezco que hayan aceptado esta invitación, que me hayan regalado bastante tiempo de su día. Entonces, les mando un gran abrazo. ¿Y alguien tiene algún comentario final para ir cerrando toda esta conversación? ¿Sí, Román? Bueno, gracias a Dios estudio en una universidad muy buena, becado, estudio en el Tecnológico de Monterrey, y una vez un profe nos dijo a todos, piensen fuera de la casa y crezcan como gente independiente mentalmente. Que tus ideas creativas que tengas puedas pensar de una manera diferente, puedas pensar de una manera fuera de la caja, y creo que nosotros como industria creativa creo que es muy necesario estar siempre intentando salir para ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y es todo. Pues muchas gracias, gente. Les agradecemos muchísimo que hayan soportado a nuestras fallas técnicas, pero que sin duda vayan al canal de estos chicos súper talentosos. Se los voy a dejar acá abajo de nuevo en la descripción. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Espero verlos pronto. Espero verlos de nuevo en los escenarios. Y, gente, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.